y ese alguien tiene que pagar, se transforma tal vez en el comerciante al que le empiezan a extorsionar pidiéndole vacunas. Capturamos 200, 300 toneladas, es el 30% de la captura y un 70% que está saliendo, que nos hemos vuelto en uno de los países más grandes de exportadores de droga. ¿Cuáles son las acciones que se llevan adelante por parte del gobierno en torno a solventar y también a capear este tema tan complicado que vive el país y que tiene relación específicamente con la incidencia de la delincuencia, la incidencia del narcotráfico, que ha involucrado también la participación de entes importantes como las Fuerzas Armadas en apoyo que tienen que darse también a la Policía Nacional? ¿Cómo se va coordinando este trabajo? Y lo que se está haciendo ha dado resultados. ¿Qué es lo que pasa con los últimos pronunciamientos del presidente, que busca apoyo internacional, que busca el apoyo de otros países y también pues quizás una sinergia con organizaciones que no son directamente de países amigos, pero que sí tienen alguna incidencia dentro de lo que significa trabajo en seguridad, trabajo en lo que significa también intervención en conflictos bélicos? Es el tema que lo vamos a abordar con el señor almirante John Merlo. Él fue comandante general de la Armada Nacional, de la Marina, con quien vamos a conversar sobre este tema. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda mucho la suscripción. Igualmente los comentarios y los likes son importantes para ir contextualizando este tipo de entrevistas. En nuestras redes sociales, las de Global Opinion, en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y también en TikTok, usted va a encontrar una propuesta alternativa, resúmenes informativos del ámbito nacional e internacional, así también como otro tipo de contenidos que van a ser de su interés. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth, más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, almirante, por estar acá en la programación. Bueno, ¿cómo mira usted que estuvo recientemente al mando de esta fuerza tan importante que tiene nuestro país, que es la Armada Nacional, el contexto, cómo se fue desarrollando, qué es lo que se está haciendo en el ámbito de la seguridad acá en el país, en esa sinergia, en esa colaboración que se tiene de los entes de seguridad como son Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? O sea, vemos con preocupación cómo a lo largo de estos últimos años el cambio de la delincuencia organizada ha sido radical en el país. Creo que empieza el repunte, a mi forma de ver, por el año 2018, cuando se dan los primeros brotes, sobre todo en la frontera norte, de situaciones específicas que tienen que ver con el narcotráfico, con la aparición del famoso alias Guacho, la situación en San Lorenzo, el atentado que hubo, ¿no? En Esmeraldas. Claro, hubo un atentado a Claro. una dependencia de la Policía Nacional. Y esa relación hace ver cómo estaba la situación en la frontera, la necesidad del refuerzo, y empieza a trabajar Fuerzas Armadas con la creación de grupos especiales que se denominaba Fuerzas de Tarea, tanto en Esmeraldas y en sitios que requerían, ante diversas emergencias que se iban presentando por estos actos ya terroristas en los que el país se veía con estupor en primera oportunidad que se estaban dando. Y empezamos a tener una diferencia notoria en cuanto a la capacidad de Fuerzas Armadas con policía, del sector de seguridad en este caso, porque Fuerzas Armadas empezó a trabajar en coordinación con la policía, sobre todo bajo estados de excepción. La capacidad del crimen organizado que ya estaba en el país y que se habían formado como grupos específicos que requerían ya no solo de dinero, sino ante un cambio rotundo que se estaba dando
del no pago de la droga que salía del país hacia el exterior, porque ya no pagaban como usted se recuerda, en dinero, como usted dice, claro, ¿no? Ecuador era conocido como un país de tránsito. Claro. Pero fue incrementándose la cantidad de tránsito que se daba en el país que nos hemos vuelto en uno de los países más grandes de exportadores de droga. Porque la droga se genera... lamentablemente es el primer país de exportación de droga a Europa, por ejemplo. La droga se genera en los dos polos que tenemos, Perú y Colombia, pero llega al país y sale por los puertos ecuatorianos o sale por las costas ecuatorianas. Entonces, el cambio de incautaciones que llegaban a 20, 25 toneladas, hoy estamos llegando alrededor de 300, 350 toneladas que se capturan anualmente. Y la cantidad de producción en Colombia ha aumentado a casi 1.500, 2.000 toneladas de droga por año. Entonces, eso denota, ¿no? Lo que está pasando en el país. La mayor captura. Cómo fue evolucionando este tema también del narcotráfico. Las organizaciones criminales, cómo se han ido fortaleciendo, formando para actuar directamente sobre esta situación tan complicada como es el narcotráfico. Ya, pero estas organizaciones delincuenciales en primera instancia colaboran con estos grandes carteles de la droga que están fundamentalmente en México por el tema de las rutas que usted está señalando. Se aprovecha de las rutas, pero esto evoluciona en cierto modo cuando se deja de pagar en efectivo, de pagar en dólares y se está pagando en droga también para el mercado interno, almirante. Claro, es que eso es lo que ha hecho este cambio tan grave que se ve hoy. El momento en el que ya no tiene recursos económicos, sino los recursos son en producción, en producto del narcotráfico, en esta mala dada droga, que tiene que ser de alguna forma vendida. Y la forma de venderla es internamente creando el microtráfico y potenciando ese microtráfico y empezando las peleas entre grupos que quieren adueñarse de áreas que controlaban o que tenían el control para el expendio de esta producción. Hoy tienen que empezar a pelearse con la finalidad de sacar los recursos económicos que necesitaban o que antes recibían directamente por la entrega que los hacían los carteles en forma económica. Ahora, entonces, es una guerra prácticamente, como ha declarado el presidente de la República, una guerra contra grupos delincuenciales, de organizaciones delincuenciales, que se están disputando el territorio en este momento o ya se ha avanzado a otro nivel. Los informes de inteligencia de la Policía Nacional, vuelvo a repetirle, desde el 2018-19, ya tenían relacionado lo que eran los carteles o los grupos paramilitares o grupos disidentes de las FARC en Colombia, que proveían de esa droga a estos grupos delincuenciales en el país, pero que no estaban muy bien organizados, eran medios anacrónicos porque recién estaban teniendo una forma en cuanto a su trabajo. Ante la necesidad que ven de distribuir en el mercado nacional ese microtráfico, tienen que evolucionar, tienen que cambiar, tienen que modificarse y empezar a formarse ya como organizaciones delictivas más poderosas, que requieren de defensa interna, que requieren de seguridad, que requieren de personas encargadas de cobrar y de vender. Claro, distribuir esta droga, ¿no? Claro, y ser los encargados de cobrar a aquellas personas a las que les entregan. Y generar ese grado de terror y de miedo tan necesario para poder cumplir con sus objetivos. Entonces, esto hace que ya empiece la Policía Nacional a delinear
cuáles son estos grupos delincuenciales que están dirigidos o que están orientados más hacia el narcotráfico. Como es una actividad no nueva, pero sí ya mucho más fortalecida, lo que estamos viendo en la actualidad, a la policía también se le hizo complicado darle ya por la magnitud de pronto, fisonomía total de estos grupos y determinar no solo cabecillas, sino todos sus brazos ejecutores y cómo se encuentran coordinados y cómo están trabajando. Y ese es el problema. Claro, porque esto de pronto crece, almirante, tomando en cuenta que estamos hablando de los temas del tema del narcotráfico, del tema de rutas y el tema de lo que ya significa en este momento el microtráfico que está acá en el país. Pero crece también por otras circunstancias con otro tipo de delitos, por ejemplo, el secuestro, las extorsiones, que son temas que también complican la situación de la seguridad de los ecuatorianos. Claro, pero estos temas también tienen mucho que ver a las incautaciones realizadas por la fuerza pública. El golpe, digamos, a la situación financiera de estos grupos. El momento en el que empezamos a aumentar el número de capturas y de personas, automáticamente son pérdidas para la organización, pérdidas económicas para la organización, que alguien tiene que pagar. Y ese alguien tiene que pagar, se transforma tal vez en el comerciante al que le empiezan a extorsionar pidiéndole vacunas, a todo el vecindario por brindarle, entre comillas, una seguridad temporal. Para que puedan realizar su labor. Para que puedan realizar sus labores. Comerciantes, otro tipo de actividades también. Para mí, forma de ver, me parece que es una forma de recuperar los dineros que los están perdiendo en las actividades netamente del narcotráfico. Porque se está golpeando, digamos, la parte económica a ese valor que obligatoriamente... Pero verá que las incautaciones son mayoritarias, pues toneladas y toneladas que se están dando. Pero estamos hablando de que si la producción es 1,000 y pico de toneladas anuales y capturamos 200, 300 toneladas, es el 30% de la captura y un 70% que está saliendo. Que no sale todo por el Ecuador, que saldrá tal vez de ese porcentaje un 60%. Pero ese 60% que está saliendo está generando los recursos para estas organizaciones delictivas y el crimen organizado en general. Ya, pero esto también, vea que hay diferentes formas, también el tema del sicariato, ¿no? que está denotándose inclusive con la cooptación de niños y de adolescentes acá en el país que están atentando, que son los gatilleros, que son los que están asesinando inclusive a miembros de la fuerza pública. O sea, es un complejo entramado que no sabemos cómo se va configurando esto, almirante. Claro, es que yo creo que cada una de estas actividades, el sicariato, la situación de la minería ilegal, la situación de las vacunas, la situación del microtráfico, son formas o, entre comillas, negocios de estos grupos ilegales organizados delictivos para recuperar los dineros perdidos por la incautación de toneladas de droga. Y esto de los sicariatos que los sicariatos no tienen mucho que ver también con la situación de la preeminencia en un sector de un grupo organizado. La pelea entre los dos grupos termina destruyéndole al que tenía influencias en ese sector, generando poder. Es decir, reiteramos, este asunto es entonces una conflictividad, una guerra entre las bandas delictivas, entonces. Tiene mucho que ver, o sea, de las noticias y de lo que sabemos por Policía Nacional en cuanto a las situaciones delictivas que se dan, sobre todo en la costa ecuatoriana, la mayoría tienen que ver por disputas que son entre organizaciones delictivas
que tenían el control del sector y que llega una organización con mayor poder a tomarse vendetta o a tratar de adueñarse de ese sector. Si hacemos una evaluación, ¿en qué aspecto y en qué proporción podríamos decir que estos grupos delincuenciales que tienen incidencia, relación con los cárteles que están afuera de México, otro tipo de cárteles igualmente, ¿qué incidencia tienen o cómo están asentados ya en el país? Hay una fuerza económica bastante grande. El presidente hablaba de que en el país se lavan o hay una economía informal delictiva de unos 30.000 millones. Que es una cifra realmente abismal, ¿no? Es una cifra preocupante porque cada vez sigue creciendo, primero. Y segundo, porque los organismos de control económico de estas organizaciones delictivas no encuentran las causas o no encuentran el punto de origen o dónde se están invirtiendo estos valores. Y eso es muy preocupante. Eso es muy preocupante. La situación tal cual está en este momento es controlable de lo que está pasando en el país. ¿Qué incidencia y cómo trabajan también en esta sinergia Fuerzas Armadas? ¿Cómo trabajan con Policía Nacional? ¿Lo que se está haciendo es lo adecuado, almirante, o debe haber un cambio, debe haber otra perspectiva u otros mecanismos? Yo considero que siempre la ecuación seguridad, defensa y desarrollo tienen que actuar de forma coordinada. Porque si solo entramos al sector seguridad a atacar mediante la fuerza y no buscamos el desarrollo, muy difícilmente vamos a cambiar la forma de actuar de estas personas. Usted dice debe haber una inversión social, educación, en salud. O sea, le pongo el ejemplo de lo que pasó cuando empezamos el 2018, que hablábamos de Esmeraldas. Áreas en las que la única forma de obtener recursos es yéndose a Colombia para dedicarse a deshojar hojas de coca y vender los quintales de coca en Colombia, creo que no es lo adecuado. Cuando Esmeraldas es una provincia que tiene recursos económicos de sobra, pero que no son bien canalizados y bien explotados. Y aparte de eso... Pero es que ganan más, ¿no? Solamente... No creo que sea el ganar más, porque estamos hablando de familias que viven del día a día y que esa ganancia del día a día de deshojar hojas de coca para llenar un costal y venderle el costal de hoja de coca que le producirá 20, 25 dólares. Entonces, ¿qué es lo que falta en este caso? Falta educación, más intervención del falta Estado. Educación, falta salud y falta desarrollo de fuentes de trabajo. Hay zonas abandonadas. Que son por eso propensas, necesitamos entonces, que la parte de cooptación. seguridad esté unida al desarrollo. Si no existen fuentes y polos de trabajo, muy difícilmente la idiosincrasia y la forma de pensar de la persona va a regresar al trabajo difícil de la agricultura o al trabajo difícil de la pesca. Si no tiene esos incentivos, mal le puede a una persona, a un conchero, que en un día de trabajo saca 5 o 6 dólares trabajando de sol a sol y con los riesgos que tienen, ¿no? En la captura de la concha, a pasarse a Colombia y deshojar hojas de coca por 5 dólares el quintal, que le produce mucho más que un día de estar en el mar, en actividades de concha, no se diga en pesca o en o sea, otras la intervención tiene que ser entonces una intervención global. Tanto en lo que significa la seguridad, tanto en lo que significa la intervención que tienen que hacer los entes de seguridad como son la policía y las Fuerzas Armadas, pero también del otro lado,
la situación de inversión social, como dice usted, en educación, en salud y en productividad para que se desarrollen prácticamente. Eso se necesita, esas son las falencias que tenemos en este momento. Se requiere un trabajo global en el que entre, aparte del asunto seguridad, entre el asunto desarrollo. Y la otra parte fundamental es el trabajo que tiene que existir, un trabajo coordinado entre las autoridades de justicia, el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo. Porque esa es otra falencia de que tenemos, ¿no? Vemos el tema actividades de personas que son capturadas por 4 o 5 oportunidades y que siguen en la calle. O sea, que estuvieron 3, 4 días tal vez en el proceso de juzgamiento y salió una sentencia favorable que le da la libertad. O cosas peores, que le da una sentencia en su hogar, bajo una condición de que requiere del control policial en su hogar, con el grave problema que tenemos del arresto área domiciliario, del ¿no? arresto En este domiciliario. caso, que tiene que estar un miembro de la fuerza pública, de la policía, Las 24 horas. Cuidándolo ahí. Las 24 horas. Y han habido también problemas, ¿no? Atentados en contra de muertos policías por estas circunstancias. El trabajo que están haciendo Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿es efectivo en este momento? ¿Está dando resultados, almirante? Y yo creo que es efectivo en el sentido de que los golpes que se logran dar causan, primero, cortan esta salida o exportación de droga desde el país de forma drástica. Segundo, de que el control en el mar, bajo los acuerdos internacionales, ha permitido mejorar notablemente el nivel de capturas en alta mar. Pero no es lo único, pues, o sea, si esto no está unido al control de todos los ingresos económicos de estos grupos o mafias existentes en el país que tienen el control del narcotráfico y no sabemos hacia dónde se va a invertir ese dinero o cómo se está invirtiendo este dinero antes de lavarse, muy difícilmente vamos a seguir golpeando las estructuras, sino la única forma es yendo a la producción, al lograr incautar esa producción que viene de Colombia o de Perú. ¿Esta guerra se la puede ganar, almirante Merlo? Claro que se la puede ganar. Se la puede ganar bajo una idea de un trabajo, como le digo, coordinado, estatal, completo, en el que intervienen todas las instituciones del Estado. No solamente la parte coercitiva, Y no solo la parte de coercitiva. confrontación. Y segundo, dependiendo de una buena condición o capacidad de inteligencia que permita determinar específicamente cómo están conformadas estas mafias, cómo está esa organización, determinar cuáles son las cabezas y dónde se encuentran, porque caso contrario empezamos a realizar estas actividades de intervenciones en barrios o en ciudadelas en las que la conflictividad ha aumentado sin saber a ciencia cierta si es una persona que está tal vez cooptada o si es una persona que está amenazada. Y tal vez voy a capturarle a una persona que no tiene una relación directa con él. Es complicado dentro de la estructura y también del mecanismo de intervención. O sea, estamos dando, quizás avanzando sin un objetivo definido. Es que la situación no es fácil, pues. O sea, el enemigo no es un enemigo claramente definido y material. Es una organización. No es una guerra convencional la que estamos teniendo, ¿no? Es una organización, pero que en la organización tal vez aparecen 3 o 4 personas dentro como cabezas a las que se les conoce, pero cómo está diseminado y cómo está organizado el total, muy difícil de tener un cuadro específico de esto.
Este tema de la delincuencia, la violencia, fundamentalmente los asesinatos, vea que los primeros 50 días de este año se han registrado 1.300 asesinatos, lo que representa un incremento del 40% en comparación con el mismo periodo del año anterior. En este enero del 25 se registraron 731 homicidios, convirtiéndose en el mes más violento en los 3 años. ¿Por qué esta incidencia de más violencia, de más asesinatos? Por lo que hemos dicho, la guerra de territorio, otra incidencia, temas económicos. Pero ¿por qué esta incidencia más violenta en este año? Bueno, también no podemos apartarnos de que estamos en un momento electoral, ¿no? ¿Usted le puede...? O sea, son hipótesis que deben ser manejadas y que deben ser estudiadas por los grupos de inteligencia. Una cosa es el grado de conflictividad. ¿Pero qué quieren los delincuentes estando en esta etapa electoral? El generar caos. ¿Pero a quién benefician? ¿Para qué el caos? Esa generación de caos daña la imagen de un gobierno. Ese dañar la imagen de un gobierno puede llevarle a nuevas formas de operar también, inclusive. Y eso es muy importante. O sea, ¿Pero directamente tendría alguna incidencia con los candidatos que están finalistas en este momento? No lo puedo afirmar, no. Pero la situación es que este aumento, aparte de la mayor cantidad de producción de droga, que requiere una mayor cantidad de exportación de la misma hacia los mercados internacionales desde el país, hace que primero que se genere este aumento de conflictividad entre estos grupos delincuenciales que requieren sacar por los puertos o por las áreas de la costa ecuatoriana. Y segundo, viene esta situación de cómo van a desenvolverse ante una nueva situación política a corto plazo después de las elecciones. El presidente en esta guerra que está declarada en contra de la delincuencia organizada, está buscando sinergias, apoyo de países amigos, Estados Unidos, que me parece que sí está directamente apoyando en su momento, pero anuncia que hay una alianza estratégica con Eric Prince, que es el fundador de Blackwater, una empresa de seguridad privada. Es un ejército privado que usted debe saber de este ejército que ha intervenido en algunos sectores donde tiene también algunas situaciones de conflictividad y algunos temas de crímenes de mucha gente en estos lados donde han intervenido. ¿Qué le parece a usted esto? Toda alianza de cooperación es bienvenida. Pero no es una situación, o sea, esto no es una situación que se da en este momento. Tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Defensa en el año 2014, desde el 2010 hasta el 2012, como asesor naval en el Ministerio. Y llevaba la parte de convenios internacionales. El Ministerio de Defensa tenía, en ese entonces, ya tenía alrededor de más de 70 convenios internacionales con 70 países. O sea, convenios marco de defensa ante situaciones específicas que después se podrían pero no directamente de este tema delincuencial. No, o sea, es que defensa no tiene nada que ver con seguridad. Seguridad ciudadana la manejaba de forma completa Policía Nacional a través del Ministerio de Gobierno. Como Ministerio de Defensa, en lo que tiene que ver a soberanía y defensa de integridad territorial. Es que constitucionalmente les compete a las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que le compete? La defensa de la soberanía lo que le da, y de las fronteras, y ante eso el mar territorial. Y ante eso se creaban estos convenios internacionales. Hoy, como la situación ha ido cambiando y requiere la presencia de Fuerzas Armadas también en apoyo a la seguridad ciudadana y sobre todo en los estados de excepción en los que toma un papel preponderante Fuerzas Armadas, lo que cambian son los requerimientos de estos convenios, pero el convenio en sí con el país ya existe. Ahora,
asuntos que son ya de naturaleza particular, con grupos particulares, hay que verle cómo está dirigido ese convenio y qué es lo que se quiere lograr de esta actividad. Lo de Eric Prince, perdón, es una empresa de seguridad privada conocida por sus controversias, por ejemplo, en actuaciones en Medio Oriente, donde tiene algunos problemas por situaciones de asesinatos fundamentalmente. ¿Esta entidad podría venir acá al país? ¿Qué papel va a jugar Fuerzas Armadas, por ejemplo, en ese sentido, si es que viene esta colaboración? No sé a qué nivel sea la colaboración, pero de pronto se deja entrever de que podrían venir fuerzas paramilitares, tal vez. No creo. No considero yo que esté direccionada este tipo de convenios a la actuación de grupos, como usted los denomina, paramilitares o de personas entrenadas o con capacidad bélica para ayudar a Fuerzas Armadas en el combate del narcotráfico o a la Policía Nacional. Debe estar orientado más a situaciones de tecnología. Asesoramiento, de pronto. Porque parece que Eric Prince asesoró a Bukele en esa guerra que también él tuvo en su país, ¿no? En El Salvador. Claro, pero sí tenemos que magnificar también lo que es El Salvador en tamaño, claro, con lo que es Ecuador. El Salvador es como la provincia del Guayas. Claro. Entonces, el control de un área tan reducida, con unas Fuerzas Armadas que están y una Policía Nacional que está con capacidad para eso, es muy diferente al área territorial y no se diga el área marítima. Entonces, ¿usted no le ve que, como se dijo también, de pronto pueden venir los SEALs de Estados Unidos, No. los Marines o alguna otra fuerza militar de otro país? Eso es imposible. No le veo que hacia eso está orientada estas actividades o estos convenios en el sector de defensa. El convenio está, para mí, orientado a recursos tecnológicos, a equipamiento y a capacidad de inteligencia. Este momento, ¿cómo están Fuerzas Armadas? Usted no salió, o sea, salió recién, digamos, de la Marina. ¿Cómo está en equipamiento las Fuerzas Armadas? ¿Hay capacidad en este momento? ¿Hay la atención que se necesita para entrar en este tipo de conflictos internos? Fuerzas Armadas llegó a un desarrollo tecnológico y de equipamiento en los años 70-80. Del 70 al 80, considero yo que en las tres ramas de las Fuerzas Armadas estábamos en la mejor condición en cuanto a equipos, 70, a equipamiento, en los años 70-80. En el conflicto de Cenepa. El año 90, con ese equipamiento, el personal militar había alcanzado la expertise en el manejo de esos medios mecánicos que tenían de última tecnología. Y del 95, después de la situación del conflicto, a la actualidad, los medios se han mantenido hasta la fecha, pero ya no son medios de última generación, sino son medios que ya están llegando a cumplir su vida útil. ¿Es necesario un reequipamiento entonces? Absoluto. Para desarrollar las capacidades de Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Absoluto. ¿No ha habido en estos últimos tiempos de esto? ¿Con este gobierno no ha habido ese equipamiento que se manifestó? El equipamiento ha estado dirigido en la actualidad a la nueva amenaza que se está presentando, es decir, a la situación del problema de la delincuencia organizada y el narcotráfico. Hacia eso están el gobierno como tal, porque ya no es una condición de Estado, sino es una condición puntual de gobierno, que ven la situación crítica que se presenta en su gobierno como solucionar. Ya no estamos viendo la condición a largo plazo de defensa, de seguridad, y que requiere de mucho capital. En el caso de la Armada, por ejemplo, ustedes tienen que hacer un trabajo especial en el mar territorial para que no salga la droga.
Hay Claro. capturas, hay también piratas del mar. ¿Cuál es ese trabajo, almirante? Claro, ahí tenemos que diferenciar y estar claros como ciudadanía que hoy hablamos nuestro territorio ecuatoriano es alrededor de 210.000 kilómetros cuadrados y tenemos 1 millón de kilómetros cuadrados de mar territorial, de aguas jurisdiccionales bajo control del soberano del país. O sea, la diferencia es 5-1 Es enorme, ¿no? de lo que es el área territorial con el área marítima alrededor del territorio ecuatoriano y de Galápagos. Sumada las dos, más el área de la plataforma continental, que fue presentada ya a los organismos internacionales para su reconocimiento, genera, vuelvo a repetirle, si hablamos de 200.000 a 1 millón de kilómetros cuadrados, una proporción de 5-1, y por ende requiere Mayor para ese capacidad, control. Mayor capacidad. Y primero, partamos de que de toda esta información que se tiene de la situación del narcotráfico y de cómo sale la droga del país, todos lo hacen por aguas de la costa ecuatoriana, pues. Ya sea por las diferentes rutas establecidas hacia el norte o hacia el sur de Galápagos, pero que se dirigen hacia los países de Centroamérica o hacia México. Esto hace la necesidad de tener naves o embarcaciones o buques con capacidad oceánica de permanencia. No solo unidades guardacostas costeras, Ya, usted dice buques grandes. sino buques que tengan permanencia. Un buque que tenga permanencia requiere de al menos 30-35 días de permanencia en el mar. Y con la velocidad suficiente y la capacidad disuasiva. ¿Se cuenta con eso, almirante? Claro, tenemos unidades, pero no en la cantidad que se requiere para controlar ese millón de kilómetros ¿En cuestión de cuadrados. tecnología, por ejemplo? La tecnología, como le dije, se adquirieron buques de guerra, submarinos, aviones supersónicos, aviones subsónicos, equipos, tanques de guerra, armamento. Pero que están ya casi de artillería obsoletos, ¿no? de los años 80. Claro, vea, en la Fuerza Aérea, el Capir, el Mirage, ya son aviones de otras generaciones. Ya no existe. Ya no existen, exactamente. Ya no Esto deja entrever que hay que invertir también en ese aspecto. Esto deja entrever que los requerimientos son a largo plazo. Le pongo un ejemplo. En el tiempo que yo estuve como comandante general, el señor presidente Lazo en ese tiempo generó un convenio con Estados Unidos con la finalidad de, ante esta situación del crimen organizado, darle un cambio y un mejoramiento en cuanto a capacidad tecnológica tanto de la Policía Nacional como de Fuerzas Armadas. Estamos hablando de $5.000 millones que tenían que ser entregados a largo plazo. Y eso estaba únicamente dirigido a estas actividades de narcotráfico. Si a eso le sumamos capacidad disuasiva para control soberano del país y de nuestras áreas de jurisdicción, el valor es mucho mayor. Y Desde eso luego. en un gobierno imposible que se lo pueda cumplir, pues tiene que ser bajo una idea estatal a largo plazo. Claro, es una política de seguridad, ¿no? Que tiene que darse a todo nivel. Y que tiene que ser continuativa. No solamente Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sino temas de rehabilitación social, temas de justicia. Bueno, es un global como hemos conversado en esta oportunidad. Almirante, agradecido por su presencia, muy amable.
por estar acá en Frente al Personaje. Gracias a usted por la invitación. Gracias al almirante John Merlo, ex comandante general de la Armada Nacional de la Marina, que ha estado con nosotros aquí en la programación de Frente al Personaje. Saque las conclusiones de lo que pasa en el ámbito, cómo es la operatividad, qué es lo que están haciendo, cómo se trabaja en este ámbito, en esta lucha interna que se mantiene en contra de los grupos de delincuencia organizada. El programa se emite a través de las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Ayúdenos con la suscripción y los comentarios y los likes también son importantes. Mire las redes sociales de Global Opinion, ahí tenemos alternativas de resúmenes informativos en el ámbito nacional e internacional. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Frente al Personaje es un programa que se emite de lunes a viernes a partir de las 19 horas. Mire nuestro canal de YouTube, comparta el programa, los contenidos y tendremos una población, una sociedad más informada que puede dilucidar este tipo de temas que están ocurriendo en nuestro país. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Por ahora, gracias por la sintonía. Felicidades. Él es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.